Capítulo 81. Soul Society Ast, en algún lugar en el aire, ya era muy cerca de la medianoche y el cielo se había llenado de nubes, aunque el día anterior también había estado bastante nublado, y cualquiera debajo de las nubes, si estaba lo suficientemente cerca, podía escuchar el rugido de los motores de hélice de los aviones de transporte Kinky, que volaba justo sobre las nubes, lo que ayudó a mantenerlas ocultas junto con la oscuridad, ya que no tenían luces encendidas. Wingman los acompañó temporalmente para funcionar como escolta en caso de que terminaran encontrándose con voladores hostiles, ya que Ichigo no quería dejar los aviones de transporte desprotegidos ya que no poseían ninguna medida de autodefensa como los bombarderos y estaba completamente desarmado, como en primer lugar, nunca fueron destinados a este tipo de operaciones, sino a volar detrás de líneas amigas con suministros y tropas del punto A al punto B o simplemente volar dentro de Wandenreich entre bases y aeropuertos para varias misiones de transporte. Dentro de la aeronave los paracaidistas estaban sentados esperando su hora de saltar, mientras tanto estaban aburridos, ya sea jugando con algo, fumando un cigarrillo, durmiendo o simplemente mirando el techo, en realidad no estaban de muy buen humor para hablar. Ya que estaban todos nerviosos porque nunca antes se había hecho algo así en el mundo espiritual, en todo caso era inaudito, y sabían que una vez que saltaran, estarían completamente rodeados por todos lados y sin ayuda a menos que los aviones estaban dispuestos a venir con un lote adicional de paracaidistas como refuerzos. Los pilotos por su parte estaban mirando a su alrededor, tratando de ver si había enemigos o alguna marca notable que indicara su posición reciente. Sus radares fallaron cuando sobrevolaron el bosque infestado, muy probablemente debido a la presencia de algún engendro especial del infierno. O algo que causó un mal funcionamiento en el transmisor o el receptor, no es que importara porque los radares en todos los aviones de transporte habían fallado por completo. A diferencia de los bombarderos, estos radares no se crearon con ningún tipo de protección Reisio Reiatsu para proteger contra Reisio Reiatsu que podría causar una reacción violenta, lo cual era un defecto importante en su diseño si iban a realizar misiones de paracaídas, por supuesto, reemplazando el radar detrás del cono de morro en un avión era fácil ya que el radar del cono de morro era compatible con los de los bombarderos, ya que podían colocarse directamente dentro del cono de morro, pero por ahora tenían que confiar en los cálculos de velocidad, tiempo, altura y distancia para averiguar su posición. No había duda de que debido a esto, muchos de los paracaidistas perderían sus zonas de lanzamiento, o DZ para abreviar, y el hecho de que cada avión transportaba 90 soldados de 20.000, posiblemente serían muchos DZ perdidos, y el hecho de que estuvieran volando sobre las nubes para evitar ser vistos directamente tampoco ayudaba mucho. Sus radios todavía estaban operativas, por lo que afortunadamente aún podían hablar entre ellos, y unánimemente decidieron correr el riesgo de bajar su altitud cuando estaban aproximadamente dentro del campo de lanzamiento, o el campo donde dejarían caer a sus paracaidistas, siempre que si los paracaidistas cayeran dentro del campo de caída, seguirían entrando en el campo de batalla incluso si no alcanzaran su DZ, ya que el campo de caída era un gran círculo en el mapa con todas las DZ marcadas en él, una zona que los aviones líderes alcanzarían en solo 37 segundos. Y luego comenzarían su descenso. Todos los aviones volaban con sus rampas medio abiertas, la rampa superior completamente hacia arriba y la rampa inferior funcionaba como un piso. Abrieron la rampa cuando dejaron salir a los compañeros de escolta y mantuvieron la rampa abierta desde entonces, por lo que los motores rugían muy bien y en voz alta para los paracaidistas en el interior. Los pilotos eran compañeros de ala y también podían utilizar el Volstandig, ya que también poseían un paracaídas en caso de que algo sucediera, y cada avión militar del Wandenreich poseía una salida de emergencia en caso de que algo malo sucediera para que los pilotos pudieran saltar como se consideró. Es mejor que los militares pierdan la aeronave que los propios pilotos, ya que las aeronaves podrían reemplazarse fácilmente, eso fue más difícil con los pilotos, ya que venían en una cantidad limitada. Cuando los pilotos miraron por la ventana, notaron que las nubes se iluminaban con luces en movimiento, y también había muchas luces, y los pilotos rápidamente se dieron cuenta de que significaba un problema, ya que las luces en cuestión eran fuertes y claramente provenían de focos, lo que indica que el Dominion también utilizó focos, pero en realidad no fue una gran sorpresa, pero aún no han disparado, pero no tardaría mucho ya que los primeros aviones en estos puntos comenzaron su descenso y estaban golpeando las nubes.
El primer lote de aviones no tardó mucho en llegar bajo los cielos, y los focos de Dominion solo tardaron 47 segundos en encontrar el primer lote, lo que provocó que las fuerzas terrestres de Dominion abrieran fuego con su armamento antiaéreo. Algunos dispararon grandes cantidades de rayos más pequeños, mientras que otros dispararon rayos más grandes que se distinguían de los más pequeños incluso a grandes distancias, que luego explotaron en el cielo, lo que significa que era fuego antiaéreo. Por supuesto, el dominio aún tenía que averiguar su verdadera altitud cuando los pasaron por debajo con el antiaéreo, pero los rayos más pequeños que no explotaron se dispararon incluso sobre las nubes y no se detuvieron hasta que se vació de Reiatsu o golpeó algo. Las radios de los aviones rápidamente comenzaron a estar muy activas ya que los pilotos hablaban unos sobre otros. Era evidente que las defensas antiaéreas estaban extremas y que estaban luchando mucho. Como resultado, los pilotos de los aviones que descendían voltearon un interruptor, encendiendo la luz roja en la parte trasera, haciendo que los paracaidistas se levanten y se enganchen con el gancho en la cuerda principal del paracaídas, que estaba hecha de reis y dentro del avión destinado a los paracaídas, y revisando su equipo para asegurarse de que todo estaba listo como control final. Las comprobaciones se realizaron en poco tiempo, ya que cuando se dio la señal a los pilotos, algunos colocaron el interruptor en la posición final, lo que provocó que sonara brevemente una alarma cuando la luz cambió a verde, lo que provocó que los paracaidistas caminaran hacia la rampa y simplemente caer, ya que los aviones de transporte tenían dos filas, dos y dos saltaron a la vez cuando la primera ola de paracaidistas de Kinki comenzó a descender hacia el suelo. Y otros aviones siguieron su ejemplo más tarde, y no pasó mucho tiempo para que el cielo nocturno se llenara de soldados y paracaídas que caían. Avión tras avión encendieron la luz verde y los soldados saltaron sin dudarlo a pesar de la inmensa defensa antiaérea del dominio. Puesto, ya habían conseguido una altitud correcta incluso para su fuego antiaéreo, lo que provocó que los rayos explotaran demasiado cerca de los aviones para su comodidad. Algunos incluso recibieron un golpe directo, lo que provocó que las alas se rompieran. En algunos casos incluso se rompió todo el fuselaje, lo que provocó que el avión se partiera en dos, pero, por supuesto, ese era el mejor de los casos, ya que en ese estado, los pilotos evacuaron el avión rápidamente y los paracaidistas cayeron. Algunos tiraron de sus cuerdas por la cuerda antes de que se dispersara, otros tiraron manualmente o usaron el paracaídas de reserva. Otros no tuvieron tanta suerte, ya que algunos tenían sus motores golpeados o dañados por un impacto directo o un rayo antiaéreo cercano que explotó causando daños en el motor de uno de sus motores. En algunos casos no fue nada y salieron con suerte por ahora. En otros casos, sus motores se incendiaron. Apagando el motor por lo general resolvió el problema, pero algunos de los motores explotaron, provocando un incendio masivo de combustible que se extendió por las alas de la aeronave antes de explotar por la fuerza dentro de la aeronave, dejándolo caer fuera el cielo envuelto en llamas. Cuando los paracaidistas cayeron ardiendo con paracaídas dañados, dejándolos caer al suelo sin uno y muriendo debido a la altura y el hecho de que su Reiatsu era mucho más bajo que el nivel de un capitán no ayudó, ya que no pudo protegerlos de la caída debido a su bajo nivel. En este punto, era bastante obvio tanto para los pilotos como para los paracaidistas que con todas estas defensas aéreas, eliminarlas era casi imposible. Podían hacer lo que pudieran para minimizarlas si tenían la oportunidad, pero eliminarlas todas era imposible. Incluso si aterrizaron en sus respectivas ZD. Regimiento de Infantería Paracaidista 5. Una unidad de compañía solía tener entre 80 y 150 soldados, pero los paracaidistas la redujeron a unos 90 soldados por compañía debido a que tenían 90 en cada avión, por lo que cada compañía era más pequeña de lo que solía usar Wandenreich. La compañía B del Regimiento 5 fue la primera unidad en saltar, por lo que era natural que aterrizaran primero, pero ya había un problema importante, porque la turbulencia y la presión del viento hicieron que las compañías volaran por los aires. Esto dio como resultado que no solo las compañías se dispersaran, sino que, en algunos casos, también los soldados, lo que provocó que las compañías perdieran soldados al separarse de ellas. Esto es lo que le sucedió a la compañía B cuando uno de los primeros soldados aterrizó completamente solo en un campo ligeramente boscoso, pero el soldado no se dio cuenta de eso hasta que el paracaídas se disipó y el soldado pudo moverse libremente. El soldado que estaba registrado como Soldado 2, a Wagner, con el apellido Wagner, miró a su alrededor para verificar su entorno y verificar si estaba solo o no, hasta que notó que otro paracaidista caía cerca. «Oye», Wagner dijo mientras se acercaba rápidamente al soldado. «Maldición». El soldado respondió cuando el soldado presionó el botón y tiró del cordón de disipación.
Eso es un saludo en sí mismo. Wagner respondió. ¿Eh? Oh cierto, hey. Respondió el soldado. Wagner miró el sigilo en el collar y se dio cuenta de que se trataba de un soldado de rango un soldat. Probablemente recién salido del campo de entrenamiento, dijo Wagner internamente. Mi. Wagner preguntó, la palabra Mi es la abreviatura de identificación militar. Al hacer esa pregunta, el soldado solicita el nombre, el rango, la unidad y el deber. Elise Struckfeld, soldado 1, Regimiento de Infantería de Paracaidistas 5, Compañía D, gruñido. Elisa respondió. En la terminología Mi, el significado del deber generalmente significa posición militar. Un soldado raso era solo el soldado estándar, pero tenía el deber de operador de radio, artillero, marinero, compañero de ala, piloto, miembro de la tripulación en un vehículo volador, de vela o terrestre, médico, ingeniero y demás, así que eso es lo que significaba el deber. Wagner se sorprendió al pensar que el soldado era un hombre, pero, de nuevo, sus máscaras ocultaban su voz y hacían que todos sonaran familiares, y esa voz podría asociarse fácilmente con un hombre, ya que era un sonido profundo. Muy bien, Adrián Wagner, soldado 2, Regimiento de Infantería de Paracaidistas 5, Compañía B, gruñido. Wagner respondió. ¿Somos los únicos aquí, señor? Preguntó Elisa. Parece que vamos a comunicarnos con las radios y ver si podemos contactar a alguien. Dijo Wagner. Este es Wagner, ¿hay alguien por ahí? Wagner dijo a la radio de su máscara, no queriendo hacer más ruido apagó el parlante de la máscara. Elisa hizo lo mismo, independientemente de que no obtuviera respuesta. Este es Wagner, adelante. Wagner dijo, solo para obtener estática en su auricular en las gafas. No hay respuesta de mi parte. Declaró Elisa. Yo tampoco puedo pasar, debe ser algún tipo de interferencia, deberíamos movernos, alguien podría haber visto nuestros paracaídas. Wagner dijo mientras se mantenían bajos para que la hierba alta pudiera ocultarlos. Comenzaron a agacharse hacia el norte durante unos segundos hasta que escucharon algunos sonidos extraños de rayos que seguían disparando continuamente y vieron varios rayos desde el mismo lugar y rápidamente se dieron cuenta de que era una ametralladora de cristal disparando hacia el bosque, probablemente a un pequeño grupo de Dominion. La encontró sospechosa, sin embargo Wagner aprovechó para asomarse a la hierba para echar un vistazo rápido. El MG de cristal se veía especial por derecho propio y al igual que el Wandenreich, muy mecánico en comparación con las varillas y duelas que usaban comúnmente, o esas antenas de artillería. Poseía una apariencia similar a la de una ametralladora Maxim solo con el cañón en el centro en lugar de la parte inferior de la forma frontal circular, y probablemente por una buena razón, ya que tenía una velocidad de disparo similar a la de una Browning 50 cal, y los Kinky sabían que para obtener tantos rayos, se necesitaban muchos cristales, y probablemente también eran especiales. Wagner rápidamente se dio cuenta de que los cristales estaban dentro de la forma circular que cubría el cañón y la parte trasera poseía algún tipo de dispositivo, probablemente suministrando Reiatsu a los cristales, por lo que la parte trasera era el mecanismo de transfusión y disparo sin duda, y si eso sí se dañara, la MG sería inútil, el problema era alcanzarla. Wagner y Elise rápidamente decidieron dar la vuelta e ir por el otro lado, ya que el MG de cristal estaba protegido por 12 soldados del dominio, y no querían arriesgarse a luchar contra ellos, por lo que se alejaron rápidamente de allí antes de que los vieran. Aproximadamente 6 minutos después llegaron a un camino, en lugar de continuar a través del bosque, los dos se movieron con él para ver a dónde conducía, con la esperanza de poder encontrar alguna otra unidad alrededor, ya que era más probable que estuviera en el camino, además el camino era un arroyo con agua corriente con muchos árboles a los lados, que funcionaba como un hito para verificar su posición. Caminando durante 4 minutos adicionales, los dos finalmente escucharon el crujido de algunas ramas, lo que provocó una alarma en ambos y corrieron a esconderse, pero en realidad no vieron nada saliendo de las ramas, por lo que Wagner decidió usar una opción. El altavoz de la máscara tenía, para enviar una onda de sonido de baja frecuencia que incluso los perros apenas escuchan a corta distancia, aunque sus gafas estaban diseñadas para captar el sonido, era una solución de emergencia en caso de que las unidades perdieran contacto por radio y para evitar fuego amigo en un momento de confusión. Tenía un alcance aproximado de 150 metros, y el soldado podía decidir el sonido que recibía el auricular. En resumen, era un sistema especial de código Morse, y el ejército de Kinky tradicionalmente usaba 2 pitidos rápidos y 2 lentos para llamar y responder.
Se enviaron dos pitidos rápidos con un pitido largo y lento, ahora en código Morse esas dos señales no significaban nada en absoluto y eran solo una señal de transmisión y recepción que usaba el sonido para indicar no disparen, amigos. Este sistema se podía controlar controlando Reisi dentro de los parlantes, ya que Reisi era el interruptor que controlaba todo en la máscara y las gafas, un sistema bastante fácil para un Kinky que se especializa en manipular Reisi, y el sistema de sonido también era fácil de recordar, la razón por la que tenían esto era porque era común ocultar su Reiyatsu mientras se escondía para evitar ser detectado por un tipo sensorial, algo que probablemente todos los paracaidistas estaban haciendo en este momento. Independientemente, Wagner obtuvo una respuesta con dos pitidos rápidos y un pitido largo, lo que indicaba que eran amistosos, lo que hizo que los dos bajaran la guardia. Pocos sabían que la otra unidad los había visto antes, pero no estaban seguros de si eran amistosos u hostiles debido a los árboles. Por lo que también se calmaron y bajaron la guardia al darse cuenta de que efectivamente se trataba de amistosos. Los dos corrieron hacia el arroyo y se encontraron con otros 37 soldados que habían logrado agruparse, incluido un oficial al mando con rango de capitán. Los dos grupos se agacharon y los soldados alrededor comenzaron a mirar alrededor para asegurarse de que no para llevarse una sorpresa mientras el oficial, Wagner y Elise hablaban. Los tres se subieron las gafas protectoras a los pantalones y se quitaron las máscaras. El oficial aún vestía el uniforme de oficial, sin embargo, eso lo distinguía del resto de los soldados, solo que vestía un baret, máscara de gas y gafas también. Adrián, me preguntaba dónde has estado. Dijo el capitán, dejando que Wagner se diera cuenta de que se trataba de miembros de la compañía B, es decir, su compañía. Aterrizó en un campo a solo unos minutos de distancia. ¿Esto es todo lo que queda de B, señor? Preguntó Wagner. Todos nos separamos cuando saltamos, nos unimos con el tiempo y formamos con miembros que estaban dispersos y formaron esta unidad. Todos son miembros de la compañía B, excepto ella, ¿no la recuerdo? Dijo el capitán mientras miraba a Elise. Elise Struckfeld, soldado 1, Regimiento de Infantería de Paracaidistas 5, Compañía D, gruñido. Elisa respondió. ¿Compañía D, Todavía no he visto a ninguno de esos tipos por aquí, pero si aterrizaste aquí, entonces probablemente estén por aquí en alguna parte. También noté un avión con las fuerzas de Onmitsukido cayendo por aquí en algún lugar, por lo que podrían estar cerca. Por alguna razón por la que nuestras radios no funcionan, hay demasiada interferencia por aquí, por lo que nuestras comunicaciones están completamente cortadas y no podemos comunicarnos con ninguna otra unidad, incluso nuestra bocina está apagada. Dijo el capitán mientras miraba al operador de radio de la unidad que tenía una mochila de radio adjunta, generalmente llamada radio de campo, aunque no era raro que los Kinky llamaran bocina a la radio de campo a veces. Por lo general, cuando los paracaidistas poseen una radio, la conectan al paracaídas y se la ponen cuando aterrizan, generalmente la llevan mientras saltan mientras está unida a una cuerda en el paracaídas hecha específicamente para equipo adicional, generalmente la más cara y más pequeño. Las radios estaban conectadas a la compañía, escuadrón de pelotón o equipo de bomberos en el que estaban, generalmente con 4 canales preestablecidos, pero para comunicarse con otras compañías, divisiones u otras, entonces necesitaba una radio de campo, que era una radio más grande con un teléfono celular conectado. Por lo general, esa era la única forma de comunicarse con el cuartel general u otras compañías o fuerzas superiores fuera de su propia compañía, así como la única forma de solicitar apoyo de artillería, ataques aéreos de wingmen u otros recursos de apoyo disponibles, ya que la radio también podría conectarse a otras ramas del militar. La radio de campo tenía un transmisor y un receptor más fuertes que la radio estándar y si la emisión estándar no funcionaba, entonces la radio de campo tenía una mayor posibilidad de funcionar, y el hecho de que no funcionara significa que la interferencia es bastante potente. Por lo general, la radio estándar poseía 24 canales preestablecidos, pero solo se usaban unos pocos y en el ejército estándar nunca se conectaba a la sede, ya que los gruñidos podían entrar en pánico y causar tráfico de radio innecesario debido al pánico. ¿Ya veo cómo arruinó tanto el comando?, preguntó Wagner. No puedo culparlos, probablemente nunca supieron de ninguna interferencia o podría ser algo que el dominio acaba de colocar. El capitán respondió. Pero si la compañía D está aquí, y la compañía B también, ¿no significa eso que uno de nosotros está en la DZ equivocada? Preguntó Wagner.
Ambos lo estamos, nuestro objetivo es 13 kilómetros en esa dirección, y el objetivo de la compañía D es 17 kilómetros en la dirección opuesta, así que tenemos una larga marcha por delante, nos uniremos con cualquiera que podamos encontrar en el camino, por ahora Elise, estás con la compañía B hasta que podamos encontrar tu unidad, ¿entendido? Preguntó el capitán. Sí, señor. Elisa respondió. Muy bien, manifiesta los silenciadores y úsalos, no queremos crear más ruido del absolutamente necesario, movámonos. El capitán dijo mientras se dirigían a la carretera en la que estaba originalmente el resto de la compañía B. Cuando Elise y Wagner colocaron sus silenciadores en sus rifles, nunca se dieron cuenta hasta que se les ordenó colocarlos que el resto de la unidad ya tenía silenciadores colocados. Sus rifles y algunos incluso portaban SMG con silenciadores. Todos los soldados sabían cómo manifestar un silenciador, pero el ejército regular rara vez lo usaba, por lo que era bastante raro que usaran silenciadores, ya que era más el estilo de la ANU de usarlos para asesinatos o cosas por el estilo, era más común usar un silenciador. Cuando asume el papel de francotirador, ya que lo último que quiere un francotirador es ser atrapado. Pero en la situación en la que se poseyeron, estaban rodeados, aislados de cualquier refuerzo, sin contacto por radio y completamente aislados, por lo que el silencio fue clave para su propia supervivencia, ya que los rifles hicieron un estallido cuando se dispararon cuando la carcasa Reisy explotó con fuerza, disparando la bala, por lo que, naturalmente, el rifle era ruidoso sin silenciador y podría atraer la atención de cualquier unidad Dominion cercana, obligándolos a una confrontación directa con lo que podría ser una unidad más grande que la suya. Por supuesto, los cristales de Dominion eran tan ruidosos como sus rifles, por lo que tenían que tener cuidado de no ser detectados por ninguna unidad de Dominion que pudiera disparar primero, en resumen, eliminar al objetivo antes de que pueda hacer demasiado ruido, así que ahora la misión de los paracaidistas requería el máximo sigilo y, por lo tanto, los silenciadores eran útiles en caso de que realmente necesitaran disparar sus armas. Mientras caminaban por el camino, un soldado se dio cuenta de algo. Señor. El soldado preguntó con su altavoz lo más bajo posible. ¿Sí? Preguntó el capitán. ¿Cómo nos conectaremos? Quiero decir, ¿tenemos un punto de encuentro o algo así? Preguntó el soldado. Si te refieres a las otras empresas, entonces todos tenemos un objetivo en común, a saber, el pueblo de Takakanari, nuestro objetivo es capturarlo, y eso es lo que haremos, probablemente nos reuniremos con varias empresas u otras unidades en el camino y conéctate con ellas y luego toma esa maldita aldea y conéctate con las fuerzas de desembarco más tarde. El capitán respondió mientras el soldado asentía en comprensión. Ahora que lo pienso, ¿no veo ningún médico entre nosotros? Preguntó Wagner. La única infantería de apoyo que tenemos es un operador de radio, no tengo idea de dónde están los médicos, así que si alguien es golpeado o herido, realmente espero que recuerdes tu entrenamiento de primeros auxilios. El capitán respondió. Los soldados tenían un botiquín de primeros auxilios en sus cinturones de equipo, pero consistía en un mínimo en comparación con lo que tenían los médicos, y era más rápido curar a los soldados heridos con el botiquín de primeros auxilios que usar magia curativa, ya que era más rápido y podía parar. Sangrando por un tiempo, en comparación con la magia curativa que se enfoca en curar la herida, asegurando que el soldado herido pueda ser transportado a un lugar seguro para ser curado, los médicos sabían un poco sobre la magia sagrada y podían utilizar habilidades de bajo nivel, pero estaban limitados a eso. Por lo general, los cirujanos eran los sanadores más poderosos, se capacitaban como paladines sagrados y obtenían el puesto de cirujano, incluso recibían capacitación quirúrgica en caso de que necesitaran cortar al paciente directamente de la Real Orden de Paladines Sagrados, en resumen, paladines sagrados. Con entrenamiento quirúrgico era probablemente el mejor médico que podías tener, o tenías la cuarta división del Gotei que era igual de eficiente, y los Kinki tenían muchos paladines sagrados con entrenamiento quirúrgico disponibles y, a diferencia del Gotei, el Wanden Raids no poseía escasez de médicos militares, un gran alivio para los soldados que luchan en esta guerra. 37 minutos después. Habiendo seguido el camino continuamente, se habían encontrado con dos patrullas del dominio muertas, generalmente del tamaño de un escuadrón, y habían pasado un puesto de control con soldados muertos, demostrando que no eran la única unidad en este camino, y considerando cómo murieron, es decir, ellos les habían disparado, estaba claro que era una unidad de Kinki delante de ellos.
Deben haber tenido la misma idea que ellos porque sus cuerpos todavía estaban calientes cuando los revisaron, lo que significa que no fue hace mucho tiempo que los mataron. Uno de los soldados había trabajado como médico forense en un momento y sabía cómo encontrar la hora de la muerte, lo que ayudó a averiguar aproximadamente qué tan adelantada estaba la otra unidad al establecer la hora promedio de la muerte. El tiempo aproximado era de unos 11 minutos por delante, por lo que teniendo en cuenta el tiempo y la distancia, habrían escuchado los disparos si no tuvieran los silenciadores. La mayoría de los paracaidistas deben haber pensado en los silenciadores en este momento, ya que eran un gran beneficio. En una mala situación. En total, unos 1000 soldados de Onmitsukido cayeron junto con 20,000 Kinkis, por lo que el número total de soldados caídos fue de 21,000 si se cuenta en Onmitsukido, por lo que eran pocos en número y raros de encontrar en esta situación, y si eran los responsables, entonces los cortes de Zanpakutos habrían sido visibles, por lo que no había posibilidad de que Onmitsukido estuviera detrás de esas muertes. Caminando durante 4 minutos adicionales, toda la unidad pronto escuchó 2 pitidos rápidos y 2 pitidos largos en sus gafas, lo que provocó que se detuvieran rápidamente y se arrodillaran para mantenerse bajos mientras respondían con 2 pitidos rápidos y uno largo. Los arbustos se movieron como una cabeza con una máscara y un baret asomó, antes de que apareciera el resto del cuerpo, junto con otros soldados, mostrando una unidad de 17 soldados, 2 de los cuales eran médicos. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó el capitán. Soy señor, dijo un soldado, con el grado de sargento. Después de una breve introducción, reveló que 2 eran miembros de la compañía D y el resto era B, por lo que la mayoría de las personas ya se conocían. Los médicos tenían fundas de pistola, así como una bolsa de cargadores con 4 cargadores SMG completamente cargados, así como un clip de revista en sus abrigos como cualquier otro soldado, aunque ambos médicos utilizaron un rifle, y la corazonada del capitán había estado en el lugar, toda la unidad utilizó silenciadores. Los médicos, así como los ingenieros, solían usar una pistola o un arco Reisi en el campo. Esto se debía a que tanto los ingenieros como los médicos eran una unidad de apoyo, se suponía que debían estar en apoyo y recibir la menor atención posible del enemigo. La pistola solo se usaba si el enemigo se acercaba demasiado para estar cómodo mientras hacían su trabajo. Por supuesto que sabían cómo manifestar el armamento militar regular y podían convertirse en soldados improvisados si era necesario, ya que habían recibido el mismo entrenamiento que los soldados, solo en las unidades de apoyo habían recibido capacitación adicional, por lo que tenían un período de capacitación más largo. Hemos estado buscando una radio de campo para conectarnos a otras unidades ya que nuestras radios no funcionan, pero no hubo suerte, señor, dijo el soldado. Olvídalo, soldado, incluso eso está atascado, dijo el capitán mientras señalaba al operador de radio, haciendo que el soldado lo mirara al darse cuenta de que tenían uno disponible. Ya veo, de todos modos, envié a uno de mis muchachos a explorar antes y regresó recientemente. Parece que hay algún tipo de actividad más adelante. Estaba a punto de obtener información cuando apareció, señor, dijo el soldado. ¿Qué tipo de actividad?, preguntó el capitán. Las luces y el movimiento del vehículo, las voces indican que es muy probable que se trate de una patrulla. Otro soldado que exploró respondió. ¿Cuántos soldados?, preguntó el capitán. No creo que sean soldados, señor. El soldado respondió. ¿Qué quieres decir?, preguntó el capitán. El vehículo no parecía militar en absoluto, tenía letras en el costado que decían Civil Watch. El soldado respondió. ¿Vigilancia civil? Esa es la policía del dominio si hay que creerle a Marshall Inoue. ¿Qué diablos están haciendo aquí?, preguntó el capitán. Tal vez están manteniendo la ley y el orden mientras los soldados hacen el trabajo militar, Wagner supuso. Ese es el curso de acción más probable, independientemente de que las fuerzas del orden sean una fuerza paramilitar y se consideren hostiles. Nos acercaremos a ellos y veremos si podemos atraparlos. Los quiero con vida, tal vez sepan algo sobre esta interferencia, dijo el capitán. Sí, señor, dijo el soldado líder. Wagner y Erich, tienen razón, vámonos, dijo el capitán mientras comenzaban a avanzar. El hecho de que Erich y Wagner estuvieran en el punto significaba que se estaban moviendo por delante de la unidad a cierta distancia, funcionando como exploradores avanzados. Por supuesto, esto era arriesgado ya que generalmente eran los primeros en ser vistos, por lo que la posición significaba que tenías que ser en guardia en todo momento a menos que quieras llevarte una maldita sorpresa.
Después de moverse por un rato, Erich y Wagner levantaron un puño, haciendo que toda la unidad se detuviera. Cuando se arrodillaron, los dos habían escuchado voces y un motor en marcha en el fondo. La unidad se sorprendió cuando escucharon un fuerte ruido perteneciente a un rayo que se disparaba, lo que provocó que toda la unidad arrojara sus armas para devolver el fuego, solo para darse cuenta de que no les habían disparado. Por supuesto, la unidad se movió hacia arriba. Wagner para apoyar a su vanguardia. Eventualmente se salieron de la carretera y entraron en la línea de árboles para usar los árboles como cobertura, ya que querían avanzar como una unidad completa en lugar de aparecer con el tiempo para mantener la superioridad. Por encima del tamaño del pelotón, que era de 45 soldados como máximo, y justo debajo de la compañía, que era de 80 soldados como mínimo, por lo que estaban justo en el medio. Cuando se pusieron en posición lo más rápido y silenciosamente que pudieron, cuando se pusieron en posición vieron rápidamente que era el ruido y se dieron cuenta de que eran los agentes de la ley los que en realidad habían disparado usando una pequeña varilla con un cristal. Sus uniformes estaban muy diferente a la de los soldados, por lo que estaba claro en este punto que estos eran agentes de la ley en lugar de soldados y darían una pelea muy pobre. Independientemente de que los Kinky notaron a dos civiles, ambos tenían cabello rubio blanco, que era un color bastante único. Había un hombre y una mujer, todos vestidos con harapos, pero no parecían ser almas específicamente. Poco después vieron el ojos de la hembra, que era rojo carmesí, lo que indicaba que era una Fullbringer mutada, y era seguro decir que los demás también eran iguales. Por supuesto, nunca pudieron mirar a los ojos del hombre, ya que se había teñido el cabello de rojo sangre, cortesía de los oficiales de la Guardia Civil, que confirmaron el sonido antes, ya que era el sonido de la ejecución del hombre. Por supuesto, los oficiales solo se rieron y bromearon sobre esto, mostrando su descontento con los Fullbringers mutados a niveles extremos. Por supuesto, los Kinky sentían lo mismo por los Fullbringers regulares. Mientras miraban, los oficiales abusaron y golpearon a la mujer con la vara y siguieron rasgando su ropa, dando leves indicios de que tenían la intención de violarla antes de matarla muy probablemente, o matarla mientras la violaban. No es que importara porque el Kinsies no tenía mala voluntad contra los portadores completos mutantes oprimidos, por lo que no tenían intenciones de dejar que le pasara nada, en comparación con los agentes de la ley, que eran los portadores completos del dominio. Se colocaron en los faros del vehículo, que poseía dos grandes luces giratorias en rojo y azul, así como un altavoz en el medio, dando una impresión de los años 50 y 60. Cuando el primer oficial comenzó a aflojarse el cinturón de los pantalones, el capitán hizo una señal con la mano mientras se ponía el rifle en el hombro y lo mantenía allí, luego manifestó una pistola, antes de ponerse de pie y caminar tranquilamente fuera de la línea de árboles. Hacia los tres oficiales que le daban la espalda, para su diversión mientras empujaba a los dos oficiales más cercanos a un lado con indiferencia. Esto sorprendió a los oficiales. El que ahora estaba con los pantalones bajados, rápidamente echó un vistazo antes de que el capitán lo agarrara por la garganta y le golpeara la cabeza contra el capó del vehículo y luego puso el cañón de la pistola cargada directamente hacia la sien del oficial con el dedo en el gatillo. Los otros dos oficiales rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero hicieron un cálculo fatal, ya que no tomaron en cuenta que el capitán era parte de una fuerza de asalto, y muy probablemente no estaba solo. En todo caso ni siquiera calcularon que estaba militar en absoluto y creía que él era solo una escoria de por aquí, lo que hizo que sacaran sus pequeñas varas. Ni siquiera lo intentes. Wagner dijo en voz alta detrás de ellos, lo que hizo que los oficiales miraran hacia la línea de árboles, revelando a 56 soldados de Kinky con sus armas apuntadas y seguros apagados. Tíralos o muere, tan simple como eso. Dijo el capitán con calma. ¿Quién eres? Preguntó uno de los oficiales. Paracaidistas militares de Kinky, eso es todo lo que necesitas saber. El capitán respondió. Los tres oficiales quedaron atónitos por esto, nunca antes habían visto un Kinky, y mucho menos habían visto a su fuerza militar, que el capitán captó. En todo caso, se quedó preguntándose por qué estaban tan confundidos. El resto de la unidad salió la línea de árboles y caminó hacia el vehículo mientras los dos médicos se volvían hacia los civiles. Los otros soldados desarmaron a los otros oficiales, que levantaron sus manos a punta de pistola. ¿Realmente no viste el lanzamiento masivo antes? Preguntó el capitán. Llegamos aquí hace unos 15 minutos, no teníamos idea de esto. Uno de los oficiales dijo claramente en pánico. ¿Cómo? Preguntó el capitán. Hay una baliza que usamos para abrir una garganta, está a la vuelta de la esquina, es un dispositivo cuadrado del tamaño de una caja mediana.
Uno de los oficiales dijo que estaba asustado. Hermín, Wagner, Erich, vayan a buscarlo antes de que surjan problemas. Dijo el capitán. Sí, señor. Los tres dijeron mientras comenzaban a moverse. Este capitán muerto, nada que podamos por él. Dijo uno de los médicos. Concéntrate en la mujer. El capitán respondió mientras miraba a la mujer que solo miraba al suelo con ojos completamente muertos, sin siquiera responder al segundo médico que hizo preguntas. ¿Qué diablos hiciste con ella? Preguntó el médico. Nada, no hemos hecho nada todavía. Respondió uno de los oficiales. Unidad 2, 5, informen. Dijo una voz, haciendo que el capitán mirara a su alrededor antes de notar una radio en el cinturón de los oficiales. Ah, ¿tienes radios que funcionan? Qué conveniente, ¿cómo es que la tuya funciona y la nuestra no? Preguntó el capitán. No sé. Respondió el oficial. No te hagas el tonto conmigo, chico, ¿sabes más que eso, o eres estúpido? Preguntó el capitán mientras empujaba la pistola con más fuerza en la sien. Hay una torre que usan los militares no muy lejos de aquí, podría tener algo que ver con eso. Solo sé que nos ordenaron poner dispositivos especiales en nuestros radios hace una semana. No sé por qué. Respondió el oficial. ¿Dónde está este dispositivo? Preguntó el capitán. Justo debajo. Respondió el oficial. Esto provocó que algunos soldados tomaran las radios de los otros dos oficiales, y luego se las entregaron al radio operador quien de inmediato comenzó a mirarlos, mientras que el capitán quería la radio del oficial que sujetaba, ya que suponía que esa unidad 2, 5 fueron ellos. ¿Está esto conectado con el ejército del dominio? Preguntó el capitán. No, es solo envío. Respondió el oficial. Bien. Dijo el capitán mientras apagaba la radio y tiraba al oficial al suelo. Ahora, ¿en qué dirección está esta torre? Preguntó el capitán, haciendo que los oficiales apuntaran en la misma dirección simultáneamente. Muy bien, ¿algún soldado del dominio ahí? Preguntó el capitán. Algunos, no estoy seguro de cuántos. Respondió uno de los oficiales. ¿Cuántas torres hay en total? Preguntó el capitán. Aquí, es solo ese. El oficial respondió. Está bien, mátalos. Ordenó el capitán. Espera, dijo uno de los oficiales antes de que un soldado le disparara con el resto de sus amigos. Las balas de Reisi partieron en sus cabezas, rompiendo la parte posterior de los cráneos, y salió algo de materia cerebral y materia del cráneo, aunque no mucha, aunque algo de sangre se derramó sobre los soldados que dispararon, dejando algunos rastros de rojo en sus uniformes, máscaras, gogles y barets, principalmente en aquellos que estaban cerca, que eran alrededor de 6 soldados, aunque el capitán estaba lo suficientemente lejos como para evitarlo todo. El capitán miró a su alrededor y notó que Wagner, Erich y Hermín habían regresado. ¿La baliza no funciona? Preguntó el capitán. Sí señor, le disparé algunos tiros, era una combinación mecánica y mágica, por lo que actualmente está escupiendo chispas al costado del camino. Hermín respondió. Muy bien, nos quedaremos con las radios y las miraremos, luego tomaremos esa torre y veremos si podemos usarla, de lo contrario, volaremos la maldita cosa hasta el reino. Vámonos. Ordenó el capitán. Señor. ¿Qué pasa con la mujer? Preguntó un médico. El capitán se detuvo con el resto de la unidad y la miró, en realidad se había olvidado brevemente de ella. ¿Cuál es su condición? Preguntó el capitán. Algunos moretones, detuvimos el sangrado y no es nada grave, signos de una conmoción cerebral leve y algunas costillas rotas, pero creo que está peor mentalmente. El médico respondió mientras miraba a la mujer. Está bien, la llevaremos con nosotros, estará mejor así en lugar de quedarse sola aquí, al menos tendrá una oportunidad de sobrevivir. Dijo el capitán antes de acercarse al civil muerto. Arrodillándose, se dio cuenta de que los dos se veían similares y asumió que estaban relacionados de alguna manera, notó algo alrededor de la muñeca del difunto, algo que parecía una especie de brazalete antes de mirar a la mujer y darse cuenta de que ella tenía el misma pulsera, en ella había algo escrito. Trelasan. Debe ser su nombre, veamos si esto funciona, dijo el capitán internamente antes de concentrarse en la mujer, agarrándola del brazo. Irisbiel. Dijo el capitán mientras leía en el brazalete de la mujer. De repente, la mujer movió la cabeza, mirando al capitán aunque con esos ojos muertos y vacíos, lo que sorprendió a los médicos ya que el capitán fue el primero en llamar su atención. ¿Ese es tu nombre? El capitán preguntó pero no obtuvo respuesta. El capitán señaló el brazalete antes de preguntar una vez más. ¿Su nombre?
Preguntó el capitán. Esta vez obtuvo una respuesta, mientras la mujer asentía levemente. Está bien, te llevaremos con nosotros ahora, una vez que surja la oportunidad. Te enviaremos directamente a la sede para recibir tratamiento médico, pero eso será un tiempo, por ahora vendrás con nosotros. Dijo el capitán mientras los dos médicos la ayudaban a levantarse. Vamos a mudarnos. Dijo el capitán cuando la unidad finalmente se movió y los dos médicos ayudaron a la mujer. Después de un rato. Después de caminar por un tiempo, finalmente encontraron su nuevo objetivo, a saber, la antena, y el capitán se dio cuenta de inmediato de que podría ser difícil usarla. Además, el operador de radio echó un vistazo a las radios de vigilancia civil solo para descubrir que eran incompatibles con sus radios, por lo que no funcionaban por el momento. Tal vez un ingeniero podría encontrar una solución, pero no tenían ningún ingeniero que los acompañara, lo que lo descartaba. La torre tenía la forma de un árbol muerto con raíces fluyendo a través de él, lo que provocó que el árbol tuviera un brillo rojo en un patrón de circuito, lo que indica que era completamente mágico. El operador de radio sacó un dispositivo y se dio cuenta de que no era solo una línea de comunicaciones para el dominio, sino también lo que estaba causando la inmensa interferencia. Una de las ramas del árbol debe estar bloqueando sus comunicaciones, y también concluyó que el árbol era del tipo de largo alcance, por lo que si lo cortaban, lo quemaban o lo explotaban, la interferencia podría detenerse y podrían recuperar el contacto por radio. Otra vez. La torre estaba protegida por una unidad del tamaño de un pelotón, 40 soldados. También detectaron un camión antiaéreo Dominion y dos dispositivos de disparo rápido antiaéreo. Incluso si los Kinky tenían el número, tenían que asumir que esas defensas antiaéreas podrían convertirse en defensas contra la infantería, y eso sería malo. El capitán decidió tomar un curso alternativo, por lo que ordenó a 6 soldados en posiciones separadas para que funcionaran como francotiradores, 3 soldados para utilizar el MG-42, por supuesto que no tenían silenciadores para eso, ya que era incompatible con el silenciador para que dispararan. En voz alta, y dividió a los gruñidos en 3 grupos. La mujer había sido dejada atrás en algún lugar seguro con un médico para que no terminara atrapada en el fuego cruzado. Por supuesto, todavía se oía el sonido ocasional de ametralladoras de cristal disparando a lo lejos, por lo que probablemente hubo algunos tiroteos aquí y allá, y eso era algo que podrían usar para su ventaja, ya que el dominio se vería obligado a concentrarse en esos puntos por ahora hasta que comenzaron su asalto. La diferencia era que el MG-42 haría que pareciera que se estaba jugando una gran batalla, y el capitán quería utilizar la regeneración de luz para bombardear las fuerzas del dominio con flechas, pero eso era una espada de doble filo ya que las flechas serían abundantes y el rey sin iluminar el cielo, revelando su posición probablemente a todo el ejército del dominio, ya que la habilidad funcionaría como una especie de bengala. Los 3 grupos atacarían desde el centro y los flancos mientras los francotiradores elegían cualquier objetivo que pudiera ir en busca de armamento pesado. Las ametralladoras suprimirían a cualquier infantería que pudiera oponerse a ellos. El grupo 1 se movería a través del bosque y atacaría desde la derecha, con un MG siguiéndolos y 2 francotiradores. El grupo 2 atacaría en el centro y permanecería donde está, con un MG ya colocado en el suelo con 2 francotiradores colocados en los árboles. El grupo 3 atacaría desde la izquierda y sería apoyado por un MG y 2 francotiradores. Si las ametralladoras y los francotiradores disparaban al mismo tiempo y los soldados corrían hacia las líneas justo después, entonces podrían salir de esto sin bajas debido al elemento sorpresa, pero por supuesto, esto era solo el mejor de los casos, tenían que asumir lo peor. Pero ser atacado desde 3 sitios diferentes era una estrategia viable en este caso, y en realidad, todo el ataque dependía de qué tan rápido fueras así como del momento del ataque. Ahora para este ataque se quitaron los silenciadores y se reemplazaron con bayonetas. El capitán manifestó algunos binoculares para echar un vistazo más de cerca, y el grupo Dominion definitivamente estaba bien equipado, incluso mejor equipado que los de Hueco Mundo, pero habían cometido un error fatal, estaban comiendo. Normalmente, comer no sería una ventaja o desventaja, pero si comieras en un grupo acurrucado en un campo de batalla, entonces eres el objetivo perfecto para un asalto de MG bien colocado y sufrirías graves bajas. La señal para atacar vendría cuando el MG disparó las primeras rondas, ya que el capitán se paró cerca de uno de los artilleros. El capitán esperó durante casi 3 minutos porque quería que el grupo se acercara más, pero no se acercaron demasiado y su descanso estaba a punto de terminar, lo que provocó que le diera la señal al artillero, que los tenía en la mira.
El artillero apretó el gatillo suavemente para no desviar su puntería, y luego disparó. El tambor adjunto que alimentaba el MG-42 generaba balas Reisy sobrealimentadas, que perforaban cualquier cosa sin usar el reiatsu del usuario. Cada soldado todavía tenía 3 tambores dentro de su. Después de todo, el MG-42 disparó las balas Reisy con la misma velocidad que el Jinrei Kohaku, escupiendo 1200 balas Reisy sobrealimentadas por minuto, mientras el sonido nostálgico del MG-42 sonaba fuerte, haciendo que los otros 2 dispararan tan bien como los francotiradores. Las balas supercargadas atravesaron los gruñidos de Dominion sin piedad. El Reisy se separó de la bala supercargada cada vez que golpeaba algo que podía atravesar, creando metralla hecha de Reisy que causó un daño interno inmenso y hemorragia interna cuando los fragmentos de Reisy finalmente desaparecieron, dejando una herida abierta en los órganos que seguiría sangrando. Los soldados de Kinki corrieron, no dispararon sus armas, solo corrieron con todas sus fuerzas con sus bayonetas puestas, cubiertos por los francotiradores y las MG-42, su intención era acercarse tanto que pudiera disparar y apuñalar a los Fullbringers antes de que ellos podrían recuperarse por completo. Las tropas del dominio se recuperaron rápidamente y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se pusieron a cubierto para reorganizarse. Todavía necesitaban averiguar de dónde venía ese fuego ya que los Kinki todavía escondían su reiatsu lo mejor que podían. Por supuesto, los Kinki MG se lo estaban poniendo difícil, ya que los MG que ahora habían perdido de vista a sus objetivos, disparaban al suelo, a los árboles o prácticamente a cualquier cosa a la que pudieran disparar. Con 3 ametralladoras de fuego rápido disparando desde 3 sitios y 6 francotiradores seleccionando objetivos que abandonaron el grupo principal, la fuerza del dominio quedó en una zona de muerte con las tropas de Kinki acercándose rápidamente a ellos, una posición que no es buena para estar. El primer soldado había llegado y los MG se quedaron en silencio porque no querían golpear a sus propios soldados, y justo cuando los MG dejaron de disparar, el Dominion preparó sus propios bastones, pero los soldados de Kinki se les adelantaron y les dispararon a quemarropa. Mientras se acercaban hasta que los cargaron con bayonetas, matando al resto de la unidad Dominion, lo que resultó en un asalto exitoso a la torre del árbol, ya que ahora habían asumido el control sobre ella. Por supuesto, esta victoria fue el resultado de la velocidad y el elemento sorpresa, ya que las tropas del dominio no tenían idea de que había Kinkis en sus cercanías. Ese es el resultado de ocultar su reiatsu y utilizar el mayor sigilo posible, por lo que los silenciadores eran tan efectivos. Si hubieran ejecutado a los oficiales antes sin silenciadores, esto no habría funcionado y la unidad Dominion ya se habría posicionado y preparado para la batalla. Los Kinki se apresuraron a buscar información de inteligencia que pudiera tener el dominio, lo que resultó en que encontraron un mapa, algunas órdenes, una radio de campo que escuchaban. El mapa era un tesoro oculto, ya que mostraba todos los emplazamientos del dominio, ya fueran defensas antiaéreas, artillería, puestos de control, casi cualquier cosa. Ahora solo necesitaban tomar una foto con sus gafas o una cámara y enviarla usando el campo radio, ya que podría conectarse con un cable y enviarse de esa manera. Hicieron las fotos necesarias, así como fotos del árbol y de los emplazamientos, pero el capitán quería darse prisa porque habían hecho mucho ruido. ¿Es esta la causa?, preguntó un soldado. Sí lo es, dijo el operador de radio mientras sostenía un dispositivo que leía la interferencia y estaba ganando el premio mayor. No creo que podamos usar esto. El soldado respondió. No, vamos a necesitar un paladino, un miembro del cuerpo de niños para revisar este está muy lejos de nuestra área de conocimiento, dijo el operador de radio. Entonces, ¿empezamos a cortar? Otro soldado preguntó mientras usaba su cruz para manifestar una espada Reisy. Cortando el tornillo, volaremos los emplazamientos y todo el maldito árbol hasta el reino venidero, dijo el capitán mientras ingresaba el cinturón de su equipo y sacaba un dispositivo. El dispositivo era un dispositivo explosivo, generalmente utilizado por los ingenieros, pero los paracaidistas los consiguieron para su misión, consiguieron alrededor de 2 cada uno. Por lo general, los ingenieros tenían el cinturón lleno. Las cargas explosivas estaban recubiertas con una especie de plástico duradero con acero en ambos extremos y un reloj de 60 segundos en la parte delantera y en la parte posterior había un trozo de papel que cubría un pegamento bastante poderoso que se volvía extremadamente pegajoso si se exponía al aire, por lo que el papel lo cubría, y a la derecha había un alfiler. No fue difícil de usar, solo toma el alfiler de seguridad,
y gírelo unos 45 grados en una dirección para desbloquearlo, ya que estaba bloqueado en su lugar para asegurarse de que no se cayó accidentalmente, y luego sacas el alfiler y estás vivo, lo cual sabrás cuando el reloj comience a correr y el orificio del alfiler comience a escupir chispas azules. La carga funcionó aumentando la presión al calentar un pequeño vial en el interior que finalmente explotó, encendiendo el Racy volátil en el interior, causando una gran explosión de Racy, es decir, una explosión azul brillante que era extremadamente poderosa. No hace falta decir que era tan poderosa que es posible que desee corre lo más lejos que puedas antes de que la carga explote, después de que puedan hacerla explotar después de solo 15 segundos, pero luego toda la unidad no podrá esconderse de la onda de choque que podría matarlos o incapacitarlos, así de poderosa es esta carga. Y tenían la intención de usar 4 de ellos a la vez, encendiéndolos al mismo tiempo. Definitivamente querían estar a más de 45 segundos de distancia para esto a velocidad de carrera si consideras la fuerza combinada de los 4, independientemente, el capitán decidió encender uno, pero solo podía encender uno a la vez, por lo que necesitaba 3 voluntarios, por lo que Wagner y otros 2 se ofrecieron como voluntarios para encender los otros 3. El resto de la unidad huía y los encendían después de 30 segundos, corrían a toda velocidad de regreso a la línea de árboles y aún más lejos, disipaban su armamento y cualquier cosa que pudiera causar un peso innecesario como querían. Sea lo más rápido y ágil posible ahora. La unidad se dio a la fuga y pasaron los 30 segundos y el capitán dio la señal, los 4 giraron el pasador a la derecha hasta que no giró más y luego, con el pasador aún pegado a los dedos, lo sacaron como empezó. Al sprint, se escuchó el chisporroteo de las chispas y los relojes iniciaron su cuenta regresiva a partir de los 60 segundos. Y después de 56 segundos, llegaron a una distancia segura y se cubrieron con 4 segundos de sobra, y luego ocurrió la explosión cuando el árbol quedó completamente astillado por las explosiones, así como los emplazamientos que se hicieron pedazos. Los cuerpos de los soldados del dominio volaron por los aires en pedazos cuando las partes del cuerpo y la sangre comenzaron a llover sobre el campo en el que estaban anteriormente, incluso los árboles en la línea de árboles se partieron debido a la onda expansiva cuando los árboles comenzaron a caer por un gran número. La nube de polvo y humo creada por el intenso calor era tan alta que superaba incluso a los árboles más altos. Los Kinky quedaron atónitos por la exhibición de potencia de fuego explosiva, y rápidamente se dieron cuenta de por qué tenían que tomar cursos y recibir lecciones para usar estos dispositivos, ya que no eran exactamente juguetes con los que quieres tener un accidente. Independientemente, sus radios ahora volvían a funcionar, y se dieron cuenta de que este único árbol era lo único que había bloqueado todo el tráfico de radio, lo cual fue evidente cuando sus radios comenzaron a transmitir nuevamente, y la radio de campo estaba llena de charla, en su mayoría confusión y unidades. Tratando de ponerse en contacto con el comando. Rápidamente se dieron cuenta de lo fallido que había sido este lanzamiento aéreo. De unos 20.000 soldados de Kinky y 1.000 soldados de Onmitsukido, solo 3 soldados lograron alcanzar su DZ. Todo el lanzamiento aéreo había sido un completo caos desde el momento en que los aviones de transporte perdieron sus radares. Las tropas de Kinky y Onmitsukido estaban dispersas por todos lados, nadie sabía dónde estaban o dónde estaba su objetivo, era un completo caos. Pero con sus radios y líneas de comunicación en orden, el comando logró ver las radios de campo en las pantallas y logró salvar la situación lo mejor que pudo, lo que resultó en la reorganización de los paracaidistas y muchos lograron reagruparse entre sí. Como resultado, todavía era extremadamente caótico y un completo desastre, pero al menos ahora tenían algo con lo que trabajar. Algunas unidades habían logrado alcanzar sus objetivos, sin embargo, el árbol nunca fue un objetivo para empezar, ya que nunca lo supieron. Por supuesto, esta fue una excepción única, el comando y el OTI nunca permitirían un percance como este. Vuelve a pasar. La compañía B fue una de las pocas unidades que logró aterrizar cerca de su DZ, pero aún así la perdió por unos 10 kilómetros. El resto de la compañía B ya estaba a unos 2 kilómetros y habían planeado un punto de encuentro, como para la compañía D se conectarían con B ya que tomarían ambos objetivos juntos ya que sus objetivos estaban cerca uno del otro, algo que se realizó por comando después de que se les enviaron las imágenes. Durante su marcha, se encontrarían con algunas patrullas del dominio cazando paracaidistas y algunos paracaidistas que ya habían sido asesinados, algunos incluso colgados en los árboles, muy probablemente asesinados mientras caían. Además, la compañía B se vinculó con un escuadrón de miembros perdidos de Onmitsukido también, lo que resultó en ellos vinculándose.
A pesar del asalto fallido, lograron obtener muchos de los objetivos antes de continuar, por lo que para muchos fue una misión exitosa. Algunas unidades estaban demasiado lejos de su objetivo, por lo que se les asignaron otras unidades que estaban más cerca. La unidad lejana sería redirigida. Al redirigir las unidades, lograron asegurarse de cumplir muchos de los objetivos a tiempo. Continuará.